Momentum, un podcast de G2, la firma de inversión, consultoría y servicios para startups. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Momentum, el podcast de G2. Estamos de lujo el día de hoy porque tenemos el gusto de darle la bienvenida a Liliana Reyes, que es directora general de AMEXCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado. Estoy aquí con mi socio Israel. Hola a todos, un placer estar con ustedes de nuevo. Y Liliana, bienvenida. Ay, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar un ratito. Al contrario, gracias a ti, eres una persona muy ocupada y en tiempos de pandemia y de muchísimos retos para el capital privado, aquí estás con nosotros y apreciamos mucho tiempo que nos dedicas. Pues platícanos, Liliana, un poco un antecedente de lo que hace AMEXCAP, a quién aglomera, qué hace en su favor, etcétera, etcétera, un poco de contexto. Sí, claro, muchas gracias. Pues bueno, la Asociación Mexicana de Capital Privado se crea en el 2003, o sea, somos una asociación que tiene 17 años y se crea con 4 fondos, fundamentalmente fondos de crecimiento, y hoy en día somos más de 120 fondos de todas las estrategias. Representamos a toda la industria de capital privado desde la etapa temprana, que es el Venture Capital, la siguiente, que es el capital de crecimiento, que apoya a empresas medianas para potenciar su crecimiento. También tenemos fondos de infraestructura y energía, de bienes raíces, eso de la parte de los fondos que invierten en las empresas y en los proyectos, y desde la parte de los inversionistas también tenemos socios como los family offices, son miembros, tenemos 14 miembros de family offices y tenemos también como miembros corporativos, Corporate Venture Capital, que es la estrategia que tienen los corporativos para invertir en empresas innovadoras que por lo general presenten soluciones de innovación a su negocio principal, pero no solamente, y que además están creciendo de manera importante. Este último grupo se agremió a la asociación hace relativamente poco, de hecho el año pasado ya tenemos con esta estrategia y este año de hecho ya hicimos nuestro primer evento sobre Corporate Venture Capital. Entonces básicamente está integrada de esa manera. También son socios firmas de consultoría especializada para que una industria tan sofisticada y tan peculiar crezca, pues también los mismos fondos necesitan apoyo y estas firmas de consultoría que se acercan a la asociación y que forman parte del gremio ayudan justamente a los fondos en todos los temas fiscales, legales, normativos. Entonces es juntos construyendo un sector, una industria muy potente con mucho impacto en el país y que ha venido creciendo de manera muy importante y en los muy últimos desconocida, años. ¿no crees? Sí, yo creo que es una industria relativamente joven, no solo en México, sino en general en muchos países, y por eso es importante tener una asociación que represente los intereses de los fondos, pero también que ayude a profesionalizarla, a darla a conocer, que creo que eso es muy importante, no solo a los inversionistas que están interesados en invertir en esta industria, sino al público en general. Entonces, la labor de la asociación es fomentar su crecimiento a través de varias actividades. La primera es la promoción. ¿Qué es la industria de capital privado? Como lo decías, ¿en qué consiste? ¿Por qué es importante? ¿Qué impacto tiene? Proporcionar las cifras de esto, de lo que está pasando en la industria es relevante y pues realmente la asociación es la referencia para eso. También hacemos para darla a conocer la industria, hacemos eventos que pues este año, como todos sabemos, pues tuvo que ser virtual, Sí, pero creo que es muy relevante los resultados que se tuvieron. Nosotros tenemos prácticamente 15 ediciones de una cumbre capital en donde se reúnen los actores relevantes e interesados en esta industria. Y no solo son los fondos, los inversionistas que invierten en los fondos, los emprendedores que buscan capital, sino también todos los actores de gobierno a nivel federal o a nivel estatal que están interesados en esta industria, que quieren aprender en qué consiste, quiénes son los actores relevantes y ayudarlos a hacer estas sinergias. Sí, yo he estado en esas cumbres y se ven ahí secretarios de Hacienda y se ven ahí Sí, candidatos a la presidencia y se ve todo tipo de la verdad es que personajes en la cumbre de AMEXCAP, es todo un evento. sí, de hecho todavía el año pasado que tuvimos una cumbre presencial, fue muy, muy revelador tener al secretario de Hacienda, al
al presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Correcto. Valores, al presidente, a la gente de la CONSAR al más alto nivel, a los representantes de las cámaras empresariales. Entonces, realmente sí es un lugar donde se da cita. El asesor de presidencia también estuvo esa vez, Sí, ¿no? sí, la oficina de la La oficina presidencia de presidencia con con Alfonso Alfonso Romo. Romo. Entonces, sí creemos que es una industria muy importante y que además le interesa a muchísima gente, ¿no? Este año tuvimos que hacer nuestra cumbre online y realmente nos fue muy bien, Ujú. muy bien para los estándares. En esta cumbre, de hecho, pudimos tener acceso a más de casi 120 inversionistas. O sea, eso es muy importante. Yo creo que habla del interés que tiene ¿Inversionistas mexicanos o extranjeros? extranjeros. De hecho, fueron inversionistas de 3 continentes y cerca de 23 países. Muy bien. Digamos, lo digital también ayuda en un momento Claro. tan complicado. Tuvimos inversionistas de Emiratos Árabes Unidos, del Reino Unido, de España, de Canadá, obviamente también inversionistas de LATAM, que bueno, pues se les facilitó mucho poderlo hacer la conexión digital. Entonces creo que sí, es una industria muy potente y nosotros nos Es una encargamos industria de muy potente posicionarla. que básicamente aglomera los fondos de inversión, estas compañías o vehículos que se crean para generar inversiones en diferentes sectores como infraestructura, venture capital, eh, capital de crecimiento, etcétera. Y este conglomerado de fondos, 140 ya, tienen una muy buena cantidad de dinero en sus arcas para movilizar la inversión, ¿cierto? Sí, creo que los números son evidentes. Es una industria que estimamos un valor de 60,000 millones de dólares, que ha 60 generado mil millones de 60,000 dólares de millones inversión. de recursos levantados, es decir, de Ok. O sea, de compromisos de sus capital. commitments. Ok. Exactamente, de los cuales tenemos datos de que se han colocado 35,000 millones. Esto quiere decir, así como una matemática muy sencilla, que existen cerca de 25,000 millones pendientes de invertir, y eso es muy positivo para las empresas, ¿no? Existe capital, pero lo más importante es que tenemos que seguir atrayendo ese capital para que exista esa disponibilidad. Los fondos invierten en las empresas por un tiempo determinado y bueno, pues tienen que levantar más capital para poder seguir invirtiendo en unas subsecuentes rondas de capital muy probablemente para sus portafolios con las que ya han estado trabajando y acompañar el crecimiento de las empresas, pero también para otras nuevas oportunidades. Entonces Claro. creo que el reto está por ahí. No hay una escasez hoy en día de recursos, pero sí puede haberla si no somos capaces de seguir atrayendo esta inversión en todos los fondos, en todo la cadena de valor, ¿no? O sea, una empresa que crece como una startup que recibe capital semilla, empieza a recibir sus rondas, pues eventualmente tendrá que recibir capital de mayor tamaño y eso lo pueden hacer fondos más grandes, que son los fondos de crecimiento, y eventualmente tener su salida a bolsa, que ese es, digamos, el ciclo ideal Ese es el de ciclo financiamiento, ¿no? El ciclo teórico. Y bueno, creo que se están haciendo muchas cosas para que eso suceda y para la asociación es muy importante pues generar este conocimiento entre los especialistas, pero también el público en general, de que volteen a ver a la industria de capital privado, incluso empresas que hoy en día están teniendo necesidad de escalar sus negocios, pues que conozcan mucho más de las bondades de tener un fondo cerca. ¿Cuál crees que sean, digamos, el estatus de la industria versus otros países respecto a la cantidad de activos administrados que tienen todos estos fondos versus el PIB? No sé, por poner una métrica, versus Estados Unidos. Evidentemente, todavía estamos muy por debajo de los niveles. Chiquititos. Exactamente. Digamos, yo lo vería de esta manera. Si bien hemos llegado a un ideal del 1% del Producto Interno Bruto, Es algo, ¿no? no, estamos menos del 0.5%. Economías más elevadas pues están más cerca del 1% del Producto Interno Bruto, lo cual sería una bestialidad de dinero, considerando que somos un Imagínate. país pues muy grande, muy importante, pero sí es también relevante ver que la industria en estos años, en los últimos 10 años, ha tenido con su conjunto un crecimiento promedio del 15%. Eso es importante porque... Es decir, cada año 15% más Así es. recursos para invertir.
en Así es. proyectos. O sea, ¿está medido en commitments? ¿Está medido en inversiones? Está medido en compromisos de Assets under inversión, management, como le exactamente, dicen. en activos en administración. Entonces, eso es importante. Creo que en relación con otras economías hemos tenido avances, en particular en Venture Capital. Una evidencia muy contundente, pues, es el apoyo que en su momento el gobierno federal le dio al sector de Venture Capital. Ustedes recordarán que, pues, el INADEM en su momento comprometió inversión por cerca de 1,800 millones de pesos para apoyar a 42 fondos en esta etapa. Y muchos de esos fondos eran fondos first time fund, o sea, fondos de primera vez, y también managers de primera vez, que eso es súper importante porque sí creo que ayudó a que esta industria se acelerara su crecimiento, ¿no? O sea, ya estaba sucediendo, pero este empujoncito ha sucedido en muchos países de los que podemos tomar lecciones, y en México, frente al resto de la TAM, creo que ese momento fue muy importante. Solo para dimensionar, la propia MESCAP en su momento, en el 2013 identificó 15 fondos de Venture Capital en México, 15. 15 nada más. Y el INADEM comprometió inversión en 42 fondos, ¿no? Hoy en día la asociación tiene identificados 3X, cerca de 90 fondos de Venture Capital en México, lo cual habla de algo pues muy relevante, que además es una política pública que no desapareció. O sea, los efectos de esa inversión en ese momento, con altibajos, ¿no? O sea, una política Sí, claro. pública no Siempre busca, tiene justamente, cosas que criticarse, pero a veces se enfoca uno en eso y no en ver todas las cosas digamos, a mí me gusta que se decir, obtienen de resultado, ¿no? áreas de oportunidad. Yo creo que sí, De una sí manera existen, política. pero fueron muy importantes, y lo estamos viendo con fondos que en su momento fueron fondos de primera vez, hoy están haciendo el levantamiento de su segundo, de su tercer fondo, y ya se les dio ese empujoncito, ese voto de confianza que es muy importante para atraer inversión adicional. Entonces estamos viendo simplemente este año compromisos de inversión del BID propiamente, la parte, el Innovation Lab, que es lo que se llamaba antes el FOMIN. Este año hizo compromiso de inversión en 2 fondos mexicanos. También el IFC comprometió recursos a otro fondo, que en su momento, todos ellos apoyados por el gobierno en su momento, y que hoy están teniendo resultados en otros fondos, pero también ya resultados en las propias empresas, en el impacto que están generando a la sociedad con sus modelos de negocio, productos y servicios. Entonces yo creo que hay que rescatar esa parte. El ecosistema de emprendimiento e innovación sí fue apoyado muy fuertemente. Hoy estamos teniendo una situación difícil que además se conjunta con el COVID, que eso no es exclusivo de México, pero sí está, yo al menos sí veo pues noticias alentadoras, ¿no? Yo creo que pues esa es la parte que hay que rescatar, aprender y aprovechar la coyuntura, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves la industria del venture capital en este tipo de los fondos, no? Lo que acabas de mencionar, de 15 nos estamos yendo a 90. Antes, lo que nosotros veíamos como G2 es que la gran mayoría tenía en promedio, no sé, corrígeme cualquier cosa que diga, ¿no? Tenía de 10 a 15 millones de dólares como asset under management de cada uno de estos. Ahora son todos de 50, 60 millones de dólares o de 100 Yo creo millones que de la dólares. tirada es hacia los 100 millones, ¿no? Pero eso no está creando como un gap ahí en el financiamiento, porque si tú tienes 100 millones de dólares comprometidos y quieres invertirlo, no lo vas a invertir en 200 compañías, no hay manera de administrar tantas inversiones. Entonces, esos fondos se están moviendo hacia arriba en el ticket, ¿no? Yo creo que hay que seguir alimentando la cadena de fondos, ¿no? Desde abajo O sea, también, es ¿no? importante, y por eso pues existen diferentes inversionistas, LPs, Claro. como les llamamos en la industria, que deben justamente apoyar toda la cadena de capital para que no haya esos gaps, ¿no? O sea, yo sí creo que estos fondos de VC que están siendo más cercanos a los 100, 200 millones de dólares, pues van a cerrar un poco la brecha. Están acompañando el crecimiento de empresas que estamos viendo que están requiriendo esos tickets de inversión, Claro. y que se está pareciendo más quizás a otras economías más desarrolladas, y que eventualmente estos fondos de growth que no están tan cercanos a la innovación, pero que apoyan empresas medianas, se necesita otro expertise. Y ahí empezamos a ver también algunas sinergias dentro de los mismos fondos socios de la MESCAP. Nos ha pasado ya que fondos de VC están queriendo conectar con otros socios de growth
como para acompañar el crecimiento de las empresas. Pero sin duda, la parte de los fondos más pequeños, el capital semilla, que digamos es esta parte que en su momento los fondos que apoyó el INADEM o los fondos de VC como los conocemos aquí, Totalmente. se requiere seguir apoyándolo. De hecho, es algo que estamos trabajando, buscando Es lo que con te las iba a preguntar, ¿qué autoridades. tipo de estrategias se tienen a nivel de asociación para apoyar este tipo de fondos que buscan esos tickets de entre 100,000 y $1,000,000 para estos nuevos emprendimientos? Pues mira, yo creo que a los actores que tradicionalmente han apoyado, como por ejemplo Fondo de Fondos a través de su área de Venture Capital, es importante que sigan capitalizando. O sea, que los Que accionistas sigan ellos mismos claro, que sigan, levantando dinero. porque sí esa parte es algo que no se puede abandonar. O sea, no hay una estrategia de ahora ya nada más vamos a apoyar a este tipo de fondos. Yo creo que sí debe seguir habiendo una estrategia global, incluso desde la parte pues de aceleramiento. Yo creo que también esa parte sí es importante seguirla apoyando, quizás no con fondos, pero a través de pues, otro tipo de apoyos, de manera gubernamental, como lo están haciendo en todos los países, ¿no? Yo creo que en su momento México fue una referencia, no debiéramos de perder ese avance que tuvimos, y creo que la manera más fácil o quizás más efectiva de hacerlo es demostrando resultados, ¿no? Yo creo que hacer un análisis de lo que fue esa política pública en su momento, los beneficios y también las áreas de oportunidad, sí nos va a dar algunas luces para generar políticas públicas que acompañen este crecimiento y que sigan acompañando el emprendimiento y la innovación. Creo que es una manera de ayudarles al gobierno y de ayudarle a los actores a demostrar que este es un sector que sigue valiendo la pena invertirle, o no solo que siga valiendo la pena, sino que es necesario que Claro. que ciertos actores jueguen el papel que les corresponde, ¿no? Son Eh, pilares de la economía, pues el capital ancla, yo creo que eso es totalmente. importante, no es que Quizás a la gente le falta un poco de información respecto a lo que terminó por suceder con todos esos fondos y todas sí, esas por supuesto, inversiones. Hoy en día estamos viendo los nuevos unicornios mexicanos y empresas que están levantando capital sustancialmente. Voy a platicar de una que vamos a tener el gusto de tener en nuestro podcast, que es Cubo Financiero. Cubo Financiero fue apoyada también por fondos que fueron soportados por INADEM y fue apoyada de manera directa claro. por INADEM y hoy en día es una empresa súper relevante que da empleo a más de 130 personas, ya no me sé la cifra, ya se la le preguntaremos a Vicente, y así como esa, muchísimas empresas que hoy conocemos como empresas muy relevantes, como ya startups, que están en el proceso de levantar grandes rondas de capital, etcétera, etcétera, su primera inversión fue de un fondo INADEM, Claro. Y un ¿no? fondo mexicano, que yo creo que Eso es eso es bien súper relevante. Y importante. fondos muy importantes como Bariba, ahora Cometa, como All VP, All BP, como Mountain On Nazca, Ventures, como Mountain Nazca. Vila Mountain Nazca Capital. es un fondazo, ¿no? Les tengo mucho respeto y mucha admiración por lo que han hecho. Y pues es un fondo INADEM. Pues ahí están los resultados. Yo creo que tú lo Son acabas de resultados decir espectaculares, ¿no? No y existiría un Albo sin un Mountain un Nazca. Kavak, No existiría un un Kavak, corner shop un Corner Shop sin un All BP. Y todo eso fue fomentado por una política pública hoy en día medio en Impas. en impas y medio criticada, pero que para mí fue súper, súper importante, que es la del Instituto Nacional del Emprendedor. En fin, el gobierno nos dio un empujoncito y después nos dejó solos. Pero yo creo que Pero bien que sí, mal nos hemos sabido levantar y sostener. sí, yo creo que eso es relevante. Finalmente, el venture capital y bueno, todos los actores que estamos cercanos a este segmento, sabemos que hay que ser resilientes, sabemos que podemos pues aprovechar las oportunidades y tenemos que demostrar, eso creo que sí es un momento clave, o sea, decir, oye, sí hubo apuestas importantes de crecimiento y del impacto. Yo creo que este análisis que comentamos ahorita debería ir no solo desde la política pública per se y qué resultados tuvo en términos de inversión, sino qué resultados están teniendo esas empresas en la inclusión financiera, qué resultados están teniendo en empleo de calidad.
qué seguro. resultados está teniendo en mejores prácticas de Y yo transparencia. te diría en una que es totalmente subjetiva, pero igualmente poderosa, que es en inspiración. Claro, en O sea, inspiración. estas empresas que estamos mencionando y Qué romántico tantas te ves. otras, ¿cuántos emprendedores hoy están tomando esa decisión de emprender? Claro, yo creo que Porque sí, quieren ser el futuro Kavak o el futuro Corner Shop. O sea, para definitivamente. mí sí es súper relevante que haya historias de éxito, porque esas son las que mueven el mundo, ¿no? Sí. O sea, Claro. cuando el Venture Capital vio sus primeros pasitos allá en Silicon Valley, qué tan importante es que Apple haya sido uno de esos primeros pasitos, ¿no? Qué Sí. tan importante es que Intel haya sido uno de esos primeros pasitos. Fueron y empresas insignias, súper reconocidas, y la gente se da cuenta de que fueron creadas por Venture Capital. Hoy en día, las 5 empresas más poderosas del mundo, el famoso FAMGA, ¿no? Facebook, Amazon, Microsoft, Google y Apple, todas son empresas creadas por Venture Capital y son más de 7 trillones de dólares de market cap, solo esas. Sí, claro. Sí, yo creo que esas son las buenas noticias, ¿no? En un entorno tan complejo, particularmente este año, yo creo que tener noticias de tener nuestro primer unicornio mexicano. De hecho, nosotros en la asociación, pues parte de lo que hacemos es difundir estas historias desde la perspectiva de las empresas, pero también de los fondos. A mí me parece que los fondos también han sido emprendedores, o sea, apostar tu Sí, por carrera, tu supuesto. prestigio y lo que tú Exacto. tenías en un empleo seguramente muy bien pagado en una banca de inversión en Nueva York o no sé dónde, pues era decir, yo creo en el talento mexicano, en los emprendedores y voy a tomar esta decisión de vida por hacer que el país crezca y por sumar talentos y apoyar el talento mexicano. Hoy estamos viendo que esa apuesta fue correcta, Y que va bien, que va bien. que es una buena apuesta. Entonces sí podríamos decir que además de emprendedores talentosos y dispuestos y comprometidos, también tenemos fondos, administradores de fondos talentosos, con experiencia y dispuestos a apoyar el emprendimiento mexicano, pero también el emprendimiento, que eso es bien importante, de cualquiera que quiera venir a nuestro país a apostarle Que también. eso está sucediendo también Que de hecho los en casos gran que medida, decías, ¿no? o sea, estos casos que Corner decías, Shop es chilena. y Kavak son venezolanos. Pero lo más Bueno, pero relevante, no creo que hayan empezado en Venezuela, no, sí. no, pero Eso sí digamos fue que el emprendimiento no tiene nacionalidad, pero seguro. sí un lugar en donde hay un mercado y potencial para que eso suceda. Y yo siempre lo digo, porque de hecho en algún momento gente de Chile vino a nuestra oficina y bueno, vino a ver a todo mundo cuando salió el tema de Corner Show y había un dolor profundo de que realmente no había sido un fondo chileno, o en Chile no había un fondo que le apostara a un modelo de negocio con esa Mira, visión, ni se conjuntaba este tema del mercado, ¿no? Entonces, cuando tú dices es que fue un fondo mexicano, quienes confiaron y apostaron por esto, por este talento, yo creo que eso hace sentido. Y finalmente, a lo mejor estos emprendimientos que tú comentas en Estados Unidos, pues no necesariamente es de gente que vive ahí, sino que llegó a un país que le brindó las oportunidades. bueno, pues sí, Y si México es son ese muchos país, inmigrantes pues qué maravilla que venga el talento, que se combine con la sabiduría de los fondos mexicanos que conocen el mercado, que saben cómo navegar en estas aguas que a veces no son fáciles, que pueden escalar, internacionalizar proyectos y que México puede ser una puerta de entrada para la TAM y para Estados Unidos, que es el mercado más grande. Yo creo que hay muchas oportunidades, que seguimos siendo un país muy interesante para la inversión, que tenemos que seguir pues trabajando en que eso suceda y pues coordinándonos y apoyándonos en todos los que estamos en esto, ¿no? Ahora, yo quisiera hablar del segmento, o sea, Amexcap tiene varios segmentos y hay unos que tienen más dinero que otros. Infraestructura son fondos muy ricos, tienen mucho dinero, Grandes, sí. muy grandes. Venture Capital son típicamente fondos más pequeños, de ciento y tantos millones de dólares, es posiblemente el más grande, ¿no? ¿Qué tan grande es Venture Capital en relación al total de Amexcap? Pues en tamaño, digamos, hay una combinación que nosotros consideramos para ver un poco la relevancia,
El número de fondos sigue siendo una estrategia importante, en parte porque hubo un boom en su Sí. momento. Bueno, no sé si un boom porque hacía mucha falta, viéndolo de la manera positiva, un crecimiento importante. Muchos de esos fondos son socios de la asociación. Eh, y el otro concepto, pues, son los activos en la administración. Si bien está creciendo, evidentemente no son No comparables. tienen todavía. No, pero sí tenemos en la asociación claridad de que es una estrategia que está dando mucho de qué hablar positivamente. O sea, son la industria que mayor, proporcionalmente, por ejemplo, el número de transacciones que se hicieron en el 2020, Ujú. que es un año difícil para Difícil. Claro. todos, prácticamente no creo que haya alguien que no lo perciba así. Sí fue un porcentaje muy importante, quizás el mayor, las transacciones que se realizaron en Venture Capital. O sea, número de fondos, número de transacciones. En activos, digamos que es de los más chicos, si no el más chico. Sí, es la Es el, estrategia que es el, tiene es menos el niño activos. bonito, pero es el niño Sí, todavía. y el niño bonito y en el Que que está todo creciendo muy mundo, rápido. que está creciendo muy rápido y Arriba que, del 20% y, anual. y yo te puedo decir, los corporativos, ahora que les mencionaba que hay Corporate Ah, Venture eso es algo Capital en la importante. asociación, realmente podemos decir que hay tres tipos de corporativos. Los que ya están haciendo Corporate Venture Capital, que tienen sus oficinas específicas, que se quieren acercar a los emprendedores Un y FEMSA también a los Ventures, un fondos, exactamente. Pero también hay otros que lo están intentando hacer y otros que ya definitivamente no lo han hecho, pero que está casi como una instrucción de hacerlo, porque hay una claridad enorme de que el potencial de la innovación es a través de las startups y a través de los Ujú. fondos es súper relevante. O sea, estamos viendo algunas transacciones en las que las empresas están teniendo un crecimiento tan acelerado que incluso el mismo crecimiento de corporativos, ¿no? Entonces yo sí creo que esto va a tener mucho de, o sea, vamos a escuchar mucho de ese Ujú. tipo de transacciones en la asociación. Pues afortunadamente ya tenemos a los Corporate Venture Capital cerca de nosotros. Eso va Eh, a crecer muchísimo. pues Hay mucho además dinero tienen ahí. muchas ventajas, ¿no? O sea, el corporativo es inversionista, o sea, tienen los recursos Sí. y pues tiene la manera de acercarse a las startups que ellos quieren, ¿no? Hay mucho que aprender, eso también es cierto, porque ustedes lo saben perfectamente, o sea, no cualquiera ni de la noche a la mañana sabes cómo generar valor en las empresas, Claro. sabes realmente, pues cómo hacerlas crecer. Yo creo que los corporativos sí están valorando tener cerca a fondos y lo que tienen que hacer los fondos es demostrar que son una buena apuesta de inversión. Además, porque los corporativos, si invierten en una empresa y crece o un fondo, realmente también tienen los canales de distribución, ¿no? Totalmente. El tema de las sinergias juega Pero imagínate, todo a tienes el favor. dinero y tienes los canales de distribución. Ujú. Entonces, veamos, por ejemplo, un Bimbo que le invierte a una empresa que hace un producto súper avanzado de lo que se te ocurra. Si eso resulta positivo, para la empresa va a ser importantísimo porque además le va a ayudar a crecer en todos los canales de distribución de un corporativo que tiene presencia a nivel nacional y a nivel internacional. Internacional, claro. Entonces yo sí creo que Justo nos pasó, Liliana, porque tenemos una empresa del fondo de On Ventures en donde participamos nosotros como LP, que es Frutex y que sí la conozco perfecto. recibió inversión de Bimbo. Frutex hace barras de fruta deshidratada fantásticas, las vende mucho en Estados Unidos y recibió esta inversión de Bimbo, entonces se conjuga el poderío económico y el poderío de la presencia de Bimbo con una estupenda tecnología alimenticia innovadora y creo que eso es algo que va a dar lugar a Sí. muchísimo crecimiento y muchísimo desarrollo. Y yo creo que la apuesta de los corporativos es a hacer un tipo de inversión desde una perspectiva virtuosa, ¿no? Yo creo Sí, que los claro. corporativos siempre han invertido, pero quizás bajo el esquema de fusiones y Es como adquisiciones. como Sí. el ejemplo que yo he dado, ¿qué pasaría si General Motors hubiera invertido en Uber, ¿no? ¿O qué pasaría si Marriott hubiera invertido en Airbnb? Quizás no les estaría causando tantísima disrupción estos nuevos modelos, o quizás se hubieran adelantado un poco a Sí. entender esta disrupción y adaptarse, ¿no? Y lo que creo que es importante es que está muy claro que tienes que apoyar a la empresa, pero dejándola hacer.
O sea, Claro, como lo Claro. hacen sí. los fondos, ¿no? Por eso también que estén cerca de los fondos, los corporativos, debe hacer sentido porque son los expertos, ¿no? Y en este proceso, cambiar el chip de voy a comprar una empresa y la voy a hacer parte del Es cambiar un corporativo, chip Ujú. fuerte. es decir, no, tenemos que tener mejores prácticas en términos de no ahogar ni quitarle a la empresa, al emprendedor, como lo Completamente. hacen los fondos, porque la generación de valor en todos los sentidos está en la medida en que yo crezca con esta empresa de manera orgánica, respetuosa. Ujú. Y yo creo que los corporativos eso lo tienen ya muy claro y creo que están muy interesados. Una manera de demostrarles que están cerca de la asociación. O sea, si ellos no quisieran entrar a este círculo virtuoso, realmente Y podrían jugar seguir. como fondo. Estarían, pues haciendo lo que tradicionalmente han hecho. Yo creo que sí hay mucho interés en compartir mejores prácticas de inversión, mejores términos de inversión, cómo ayudar a las empresas, cómo lograr, pues acercarse a estos emprendedores que para ustedes como fondos lo tienen más claro y es común, De pero a hecho, lo mejor para ellos nosotros, no, ¿eh? perdón que te interrumpa, Liliana, nosotros estamos justo viendo cómo ayudar en ese puente porque el DNA de los corporativos no está muy relacionado con el asumir los riesgos que implica una Claro, inversión de venture capital, o sea, casi es como antagónico. pecado antagónico con el espíritu, entre comillas, godines, Ujú. hacer inversiones de riesgo. Este, y nosotros estamos tratando de ayudar a corporativos justamente a construir estos fondos de capital, de venture capital, porque al final del día ellos se van a beneficiar muchísimo más posiblemente por la sinergia que incluso por la inversión Claro, de capital. Pero esa inversión de capital puede ser también una inversión sumamente rentable, es decir, se están metiendo en el mundo de la innovación y no están pagando por ver, están invirtiendo y claro. recuperando. Así es que es una idea que para ellos es fantástica. ¿Crees que el CVC sea el gran detonador de la inversión en los futuros años de Amexcap o necesitamos también a los americanos, las Afores, a No, otros jugadores? definitivamente todos los actores son importantes. O sea, estamos muy contentos de que los corporativos sean parte de la asociación y los estamos convenciendo a los que no lo son, porque nuevamente lo que tú decías, hay mucho valor en acercarse de una manera, pues, profesional y no porque antes no lo fuera o que lo llame diferente, pero en realidad hay mucho que aprender. O sea, creo que este acto quizás de humildad de decir, soy corporativo y soy muy importante, pero en este sentido tengo mucho que aprender y la asociación me puede ayudar. Yo creo que eso es poderosísimo. Sin embargo, con mucha claridad les puedo decir que este crecimiento que ha tenido la industria importante en los últimos 10 años, en gran medida se debe a la inversión de las Afores. O sea, yo creo que el jugador, uno de los jugadores muy importantes para todas las industrias, que además, si no tienes inversión en cualquiera de los otros sectores, también tu inversión en VC va a sufrir, porque necesitas infraestructura, Claro. necesitas bienes raíces, necesitas muchas cosas La para diversificación la de tu portafolio diversificación. es lo que te va a Una dar el industria fuerte, rendimiento estándar. pues necesitas todo esto. Las Afores han jugado un papel fundamental. Más o menos tenemos estimado que de estos 60,000 millones de dólares, 40% viene de las Afores. Wow. Entonces yo creo que eso es importante porque además es un capital ancla, da una señal hacia el exterior de que el país confía en su país, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado, pero también estamos trabajando para que las aseguradoras sean mucho más activas en este sector. Ujú. Y así como, Clara, ahorita no vemos demasiadas inversiones de Afores en VC, yo sí creo que hay un apetito. ¿Por qué Y a qué se lo atribuyes? es el tamaño. O sea, Es- realmente a las Afores invierten por lo O sea, regular porque en son tickets inversiones. chiquitos. Sí, son tickets más pequeños. Pero, por ejemplo, Mm. estábamos viendo el caso de Kavak, ¿no? Ujú. Obviamente, primero le invirtieron fondos, de hecho, desde un PowerPoint, que eso es una historia muy Sí, interesante. fantástico, sí, un gran eh, caso. pero después el mismo fondo que le invirtió en un principio decía, qué pena que no somos un fondo más grande para poder seguir acompañando a la empresa. Y seríamos un fondo más grande quizás si una Afore nos invirtiera, ¿no? Claro. Y si esa Afore le invirtiera, es decir, te estás perdiendo una inversión súper La estás prometedora, enajenando, claro. pero yo creo que eso va a pasar. O sea, yo sí creo que va a pasar. Ya hay fondos de VC que levantaron ya Secades, que como saben es
el instrumento a través del cual pueden invertir las Afores. Eso ya está sucediendo, pero tiene que ver con el tamaño. Entonces necesitamos alimentar toda esa cadena, que las Afores sigan invirtiendo, lo hacen, lo que sigan haciéndolo, que las aseguradoras también, como lo hacen en otros países, sigan invirtiendo también, que fondo de fondos siga invirtiendo en fondos más pequeños, porque todo eso es necesario para que las empresas crezcan. Entonces, estamos trabajando bastante desde la asociación en esos temas. Sí tenemos una estrategia muy robusta para lograr esto, que además en lo individual un fondo no lo puede hacer, ¿no? O sea, si bien son necesidades comunes, necesitas al gremio para dar fuerza, para Liliana, demostrar, ¿no? ¿y los family offices no entran en esta ecuación? ¿No son LPs o deberían ser LPs de todo Sí, de hecho, de todo este ecosistema de fondos? Sí, yo creo que sí también son importantes. Ahora, el family office en general, tanto en México como en otros países, tiene bastante exposición en su negocio originario, digamos, en su país de origen, ¿no? Por eso buscan invertir afuera Suelen para invertir, diversificar riesgo. sí, eso es natural, pero digamos, donde vemos también la oportunidad es que hay family offices de otros países Más bien es por ahí. que también pueden invertir en México. Claro. Y también los family offices invierten también en las startups, o sea, están buscando estas inversiones y lo que hay que demostrarles otra vez, volvemos al tema de los datos, es que vale la pena en todos los sentidos, no solo en los retornos, que ese es el reto, o sea, realmente hablar de retornos que le den pues esta certidumbre a los inversionistas, pero también de todo el impacto que puede tener la industria. También tenemos que trabajar, y eso es lo que estamos haciendo en la asociación, en acercar herramientas de las mejores prácticas para los fondos. Los fondos también tienen que demostrar que son lo suficientemente pues capaces de sumar valor, que tienen prácticas responsables, de equidad, de diversidad, de sostenibles en términos ambientales, sociales y de gobernanza. Y bueno, pues también ahí nosotros estamos trabajando. Como saben, este año nosotros en agosto lanzamos el primer diagnóstico de diversidad e inclusión en la industria de capital. No lo teníamos. ¿Y la calificación cómo la ves? Pues mira, En diversidad andamos flojones, ¿no? Bastante mejor en VC. Y Claro, yo lo asumo que es un sector que está bastante más cerca de la innovación y está más dispuesto a los cambios. Es natural, digamos. Totalmente. Eso son, creo que algo que sucede en todos lados. En el resto de la industria, les podría decir que la buena noticia, no sé si luego es tan buena, pero es que no estamos muy distintos al resto del mundo, incluso si nos comparas con otros países que están ligeramente mejor, como puede ser Estados Unidos, incluso Canadá, pero frente a la TAM no estamos tan mal. El problema es que esos datos, o sea, lo que quiere decir más bien es que está mal todo el mundo, estamos igual de mal. Estamos igual de mal, Sí. pero un paso muy importante es medir. O sea, si tú hoy dices, así estamos, ¿y qué tenemos que hacer para que en 2 años que volvamos a medirlo realmente veamos un impacto? Y además que los fondos sean evidentes, porque la encuesta que hicimos fue súper relevante. Por un lado, diagnosticamos al equipo, ¿no? Decir, ¿tú qué tan convencido estás de los beneficios de la diversidad en tus equipos de trabajo? Y todos, el 97% decía, estoy convencido de que equipos diversos son mejores, que tienen un impacto en los retornos, en el crecimiento, en la eficiencia, estoy a favor. Pero cuando hacíamos la encuesta administrativa de realmente en la práctica, ¿dónde estaban esas políticas por escrito de que querías apoyar este tema? Pues realmente había poca congruencia, ¿no? Claro. Entonces sí fue muy no revelador. es nada más que, digamos, haya poco a poco más mujeres o grupos diversos entrando a roles de general partner en los fondos, sino hacer algo más de affirmative action para desarrollar Exactamente. estos GPs o sea, tener medido otra vez qué estás haciendo, hacer un seguimiento de cómo, porque digamos a nivel de entrada había un porcentaje bastante relevante de mujeres. O sea, a los fondos entra más o menos un 42% de mujeres, que no está tan mal. El problema es que esas mujeres no llegan a puestos de decisión, ¿no? El porcentaje se reduce al 8%, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué estás haciendo para retener el talento? Porque lo que puede suceder es que las mujeres, por alguna circunstancia, ya no sigan esa carrera o no se les apoye, o ellas mismas no quieran o no se atrevan a
pues apostar por un crecimiento adicional. Entonces lo que hicimos, además del diagnóstico, es como cuando dices, oye, esta es tu situación, digo, a veces difícil de Los de hechos. aceptar los hechos. Lo otro que hicimos, que es muy importante, es pues un manual una compilación de herramientas que los fondos pueden aplicar para realmente hacer una diferencia. Entonces son herramientas que no inventamos nosotros, que existen en todo el mundo, pero Claro. adaptadas al marco nacional para decir, ¿qué tienes que hacer? Así, el ABC, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, de cómo evitar sesgos conscientes e inconscientes, que todos los tenemos, hombres y Totalmente. mujeres, para que realmente hagas una diferencia, ¿no? En tu proceso de reclutamiento, en tu proceso en políticas que beneficien estos equipos diversos, en cómo estás apoyando a las mujeres. Entonces yo creo que eso, además de convencidos, creo que van a estar obligados de alguna manera, porque los inversionistas son temas en los que ya están poniendo muchísima atención. Entonces, si tú vas con un IFC, con un BID, lo que van a pedir es qué tanto el fondo está teniendo estas estrategias, porque evidentemente se van a reflejar también en cómo en tus empresas que inviertes vas a pedir estos mismos elementos. Entonces, yo creo que es un círculo virtuoso. Hay mucho que hacer, pero la buena noticia es que ya estamos midiendo y que hay, pues por lo menos este convencimiento es muy positivo, y si los inversionistas lo piden, pues seguramente eso va a ayudar bastante más, ¿no? Totalmente. Y en temas como lo acabas de mencionar, el hecho de los hechos y la medición de los mismos, en todo lo que es el AMEXCAP, ¿qué tan disparados están o más o menor el tema de los rendimientos? No sé, estoy hablando del venture capital versus el private equity, que ustedes veo que lo tienen en una mismo, encajonados en el mismo lugar, versus infraestructura o los fondos de deuda, etcétera. Pues tenemos algunos indicadores, Ujú. pero sí hace falta indagar más en ese tema, ¿no? Particularmente en los retornos para, ahora que tú mencionabas infraestructura, real estate, y que yo mencionaba que las Afores son los principales inversionistas, al Exactamente. tener un vehículo listado como el mecanismo para hacer este tipo de inversiones, sí tienen unos costos adicionales que no existen en otros países, ¿no? Ujú. Entonces el análisis no es Es caro tan todo ese fácil, proceso. es caro y además el análisis no es tan fácil, ¿no? Entonces sí la asociación, como digamos, como uno de sus proyectos prioritarios para, pues, en el corto plazo, es lograr tener un estudio de retornos que tenga todos este análisis para poder realmente comparar. Ese es el reto. O sea, sí nuestros fondos, pues muchas veces nos dicen cómo están sus retornos, pero es difícil. Es difícil porque además la industria, pues a lo mejor ha vivido diferentes Etapas, momentos en Claro. los que quizás Yo te también voy no a es formular comparable, ¿no? una hipótesis al respecto y tú me dices si voy bien o me Ujú. regreso. Pero los fondos de Venture Capital, en su mayoría, son recientes, están en proceso ya de inversión de fondos sucesivos, pero de sus primeros fondos todavía no han regresado el No capital, han cumplido el ciclo, digamos, no han ¿no? cumplido ese ciclo. Ujú. Muchísimo de lo que se está haciendo en Venture Capital todavía está en la panza de fondos. No ha habido muchos exits, que es donde los fondos ya venden estas compañías, recuperan el dinero, le dan su dinero a los inversionistas y se quedan con su carry famoso, Ujú. ¿no? Entonces eso no ha sucedido lo suficiente como para que el inversionista diga, esta es una estrategia que a mí me conviene estar porque estos cuates están regresando lana en Sí, claro. grandes cantidades. Y estoy seguro, esa es mi hipótesis, que en unos 2 o 3 o 4 años, todos estos fondos todos los capitalistas, inversionistas en fondos van a pensar en venture capital antes que en otros porque es la que mejores retornos les va a dar. Esa es mi hipótesis. Vamos a Pues ver. sí, claro. Yo también confío mucho Yo creo que eso es en lo que VC. sucedió en Silicon Valley y esa es la razón por la que Andreessen o Sequoia ni sufren ni se acongojan para levantar fondos de miles de millones de dólares, ¿no? Yo creo que el apetito está. Creo que hay muchos factores en los que se tienen que seguir trabajando, incluso dentro de las mismas Afores. O sea, también comentarles que de las 10 Afores solo 4 invierten Sí, activamente, y además no todo el porcentaje que tienen como de margen para hacerlo. Y hay muchas cosas que se tienen que atender. Una muy importante, pues es lo que decías, los retornos, ¿no? Las salidas.
Y si bien estamos en ese proceso, yo sí creo que cada vez van con más interés. Por ejemplo, ellos participan mucho en todo lo que hacemos de VC, porque la verdad es que además es una industria pues muy atractiva en todos los Divertida, sentidos, ¿no crees? Para divertida. mí es la Es, divertida. no, y además ves cosas increíbles, puedes enamorarte de los proyectos, Claro. tienes Son otra, mediáticas también para exacto, ellos. es como muy atractiva y yo creo que eso sí está sucediendo. Ahora, qué tanto tiene que trabajar la propia Afore para que los tickets sean razonables, para que, por ejemplo, también las capacidades internas de evaluación de las propias Afores le Claro. entren a un negocio que naturalmente es más riesgoso, obviamente pues más riesgoso acompañado también de que si es más riesgoso, pues el potencial de retorno es más grande, eso también es un hecho. Digamos, Ujú. nosotros tenemos algunas estadísticas de los retornos en las diferentes etapas de inversión de capital y pues evidentemente pues VC es muy relevante, pero también es más riesgoso, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que están pasando, que requieren tiempo y no somos los únicos, ¿no? Yo creo que en otros países están, de hecho, también viendo lo que pasó en México como algo de interés y están pues copiando mucho de lo que estamos haciendo, replicándolo. Yo creo que sí, en ese sentido, pues hay que tener claro que en México se hizo mucho, tenemos que seguir construyendo y pues nos está forzando a buscar maneras de colaborar, ¿no? Yo desde la MESCAP vemos que nos buscan mucho. Hoy estuve en un panel de la Alianza del Pacífico en el Lab 4 Ujú. Ujú. y pues bueno, estaban pro México no, justo no estaba, pro Chile, pro Colombia, pro Perú y bueno, la Secretaría de Economía está tomando esas funciones, pero pues nos buscan a nosotros también porque pues tenemos es un poco la historia de lo que pasó. A través de los fondos también podemos hablar de lo que está pasando en la industria. Y pues bueno, nosotros desde la asociación estamos comprometidos. Te toca llenar el vacío, Liliana, Pues ni está un modo. poco complicado ¿Qué por se le tiempo y hace? mucho. Pero yo creo que la parte de vender al país es algo que tenemos que trabajar todos los días con lo que hacemos, pero también la asociación estamos buscando hacer, tenemos pensado para el próximo año hacer un evento importante con otras asociaciones para decir, oye, México es Presencial. Espero importante. que sea presencial. Pues no lo sé, no lo puedo Con asegurar. vacuna y todo, no Pero pasa bueno, por nada. ejemplo, ahorita estamos por hacer ahora en diciembre un evento con la Embajada de México en Singapur. Eso es buenísimo. Los socios están obviamente invitados a los fondos para tener este diálogo con inversionista. Entonces yo creo que sí va a haber mucho que hacer. Hay mucho que hacer y pues ahora sí que ustedes lo saben perfectamente, pero hay que trabajar con lo que se tiene. Así son Totalmente. los emprendedores, pues nos toca Hay que hacer lo que no ponerse está las hecho, ni pilas, modo. exactamente. Pero bien, la verdad es que yo sí veo ¿Cómo ves las muchos. perspectivas de AmexCap y del Venture Capital en los próximos años? Pues mira, yo creo que va a depender mucho de seguir atrayendo inversión. Esto que les decía del trabajo con las Afores y las Ujú. aseguradoras, es una apuesta. Eso es lo que te quita el sueño, digámoslo Sí, así. yo creo que sí, es de las cosas que más nos interesa. Creo que sí sería algo muy positivo para todos los fondos, de todas las etapas, y pues creo que ahí estamos trabajando muy fuerte. Evidentemente también queremos que exista pues más comprensión de la importancia que tenemos como industria en la sociedad y en el impacto. Sí creemos que una empresa está mucho mejor si tiene un fondo atrás. Claro. Entonces, empresas que a lo mejor no se habían planteado acercarse a un fondo, pues lo tendrían que hacer, yo creo que mucho Ujú. más que antes, porque la pandemia, por ejemplo, demostró que pues en un entorno tan complejo es mucho mejor estar con un coach que es tu Con GP, aliados, pues. claro, hacer sinergias entre portafolio. Para los inversionistas, la diversificación de riesgo a través de inversiones en diferentes empresas, pues también hace sentido. Entonces, yo creo que eso va a ser positivo. Sí creo que el Venture Capital va a tener mucha responsabilidad de la reactivación económica y creo que en ese sentido, pues los fondos han demostrado el interés por seguir apostando por este país, apostando por los emprendedores. Como ustedes saben, los mismos fondos hicieron un pledge pues de responsabilidad respecto a cómo van a estar invirtiendo. Claro. Y eso es muy poderoso. De hecho, lo hizo México y pues muchos países Ya lo firmamos. Sí, maravilloso. Pero creo que sí era importante hoy en día aprovechar para decir, los fondos son
están con las mejores prácticas y están tomando su responsabilidad. Entonces, yo creo que por ahí sí le veo mucho futuro. Sí va a ser años difíciles de levantamiento, porque pues esto no sucede de la noche a la mañana Y y el pues entorno de recesión no ayuda. no ayuda, pero yo creo que debería ser un momento en que los fondos están más cerca de la asociación. O sea, ¿qué puedo decir yo? No es solo queremos tener a los mejores fondos, no es que queramos ser una asociación masiva, Ujú. pero sí creemos que es un momento súper importante de unir fuerzas. O sea, si las cosas están bien, a lo mejor no sientes esta necesidad porque todo funciona. Pero hoy que es un entorno complejo por todos lados, creo que más que nunca los fondos tienen una responsabilidad, los corporativos tienen una responsabilidad Ujú. de que este país siga creciendo. Y la industria capital Hay que sigue estar siendo, unidos hay que estar para unidos. llenar esos huecos y esos Exactamente. vacíos. Claro. Y la verdad es que los socios están muy de cerca con todos los proyectos que traemos, les interesan, entonces están sumando. Digo, somos una asociación que tampoco es de muchísima gente, creo que parece que son más porque trabajamos muchísimo, y hay muchísimo compromiso, pero si los socios se involucran, pues definitivamente vamos a avanzar más rápido. Entonces yo veo ese futuro, veo que hay interés, veo muchas cosas que hacer y bueno, pues aquí vamos a seguir hacia adelante y esperamos que todo sea positivo, ¿no? Con mucha ilusión, porque es una industria que a todos nos apasiona y Sí, nos gusta claro. mucho. Ya tenemos que hacerlo por México y por las empresas y por la ¿Y qué igualdad tal al la final equidad. cuando puedes presumir esos casos de éxito tan, Pues tan se siente maravillosos? o sea, como tú decías, la inspiración, o sea, decir, oye, esto está sucediendo en nuestro país, qué increíble, o sea, motivar a las nuevas generaciones para que sigan apostando en esto, que la gente que tiene recursos quizás se vuelva ángel inversionista de los fondos, porque muchas veces decimos, oye, no sé en qué invertir, Claro. pero oye, si hay expertos en los fondos, ¿por qué no inviertes en un fondo, no? Que claro, que tienen acceso a las empresas, que saben quiénes están buscando inversión, que tienen el criterio para determinar cuál es una buena y cuál es una mala inversión. Pues Para eso, claro, de alguna forma, sí, son tus no, coach no es un know-how que sea fácil de desarrollar, no lo totalmente de acuerdo. desarrollas por Y la ósmosis. experiencia. Entonces yo sí creo que somos un país muy importante en todos los sentidos, con muchos atributos, y también un país con gente con mucho dinero. Entonces, Claro. creo que ese además es un poco el drama del país, ¿no? Somos un país muy desigual y yo sí creo que los fondos de capital y las empresas y el emprendimiento sí puede ayudar a cerrar esa brecha. Necesitamos que haya más empresas que crezcan aceleradamente, que no se queden pequeñas, sino que se vuelvan empresas medianas y que todo eso va a ayudar. O sea, si hay más empresas medianas que vienen de startup, que crecieron aceleradamente, pues eso va a generar más ingresos, más empleos, mejores empleos, porque la gente también tiene acceso. Y bueno, todo lo que está sucediendo con FinTech, ahora que vas a tener a Vicente, pero también a Clip, o sea, están sucediendo cosas muy Sí, es importantes. impresionante el poder que tienen estos proyectos innovadores de cambiar lo que estamos acostumbrados a hacer, en términos de abrir una cuenta o pedir un supermercado, o sea, nos están cambiando la vida de una manera que quizás empieza siendo imperceptible y al rato ya no nos reconocemos de todo lo que hacemos Sí, el potencial es gracias enorme. a las startups. Y las startups es algo que en nuestro país hay que desarrollar, y no es una cosa que vamos a hacer por altruismo, sino que lo vamos a hacer por el beneficio de todos, Sí, incluyendo de los inversionistas. Claro. sí, seguramente. Y la verdad es que yo sí veo que podemos crecer mucho a nivel regional. Entonces, Ser un líder de la región, te sí, ves ahí. y sí lo somos. O sea, yo creo que también creérsela es importante. O sea, a mí De hecho, lo que siempre, acabas de sí, decir de los actores que hoy son GPs, que antes eran banqueros de inversión en Nueva York, pues, poco a poco ya los traen, ya están en la industria del venture capital. oye, y los Y los emprendedores, emprendedores antes querían trabajar también en Antes grandes querían consultoras trabajar, sí, claro. estratégicas de primer mundo, y hoy en día prefieren trabajar en su propia startup, crecerla aceleradamente y después venderla. Ya estamos Esperemos algún... atrayendo ese talento a las startups, ¿no? Claro. No hay falta de talento, ese es un hecho. Oye, Liliana, pues muchísimas gracias No, por al estos contrario. minutos que se han extendido, porque ha sido súper interesante Sí, platicar contigo.
Y estoy seguro de que podríamos hacer como 20 capítulos de todo lo que sabes y has vivido en la asociación y en tus vidas anteriores, muy interesantes también. Muy agradecidos de No, al tenerte aquí. contrario, muy Muchas agradable, gracias. muchas gracias. Muy orgullosos de ser miembro de AmexCap desde No, 2020. qué maravilla, qué Somos- bueno, qué Somos bueno. el Justo en la pollito pandemia. nuevo. Y muy orgullosos de pertenecer a una asociación que está cambiando a México y al mundo. No, pues muchísimas gracias, pues encantada y muy agradecida. Muchas felicidades por su programa. Innovación, Innovación, visión, visión, expertise, expertise, momentum. momentum.